Este es un gran laboratorio de la esperanza continental y la esperanza mundial. Los felicito, que estén reunidos, que estén debatiendo, que estemos revisando crítica y autocríticamente las cosas que hicimos bien, las que hicimos mal, y lo estemos preparando para volver a luchar por las nuevas esperanzas de nuestro continente. He escrito algunas cosas, un punteo para no correr el riesgo de decir algo que no sea políticamente correcto. Soy una autoridad, lamentablemente, todavía, y tengo que modular mi lenguaje, pero quiero decir mis verdades. En la explicación que daba el compañero Monedero de la genealogía de las izquierdas, diferenciemos la izquierda como una categoría sociológica contemporánea que permite diferenciar puntos de vista, actitudes, comportamientos y acciones de lo que sería el modo de convocatoria a la acción colectiva política. En algunos casos, el modo de convocatoria de movilización apelará a la izquierda como hecho movilizador, y otras veces no recurrirá a eso, y no hay por qué criticarlo, podrá recurrir a otra categoría, lo popular, la unidad, los ciudadanos, los pobres, los humildes, y en otras circunstancias, bajo otras trayectorias, la categoría de izquierda se convierte en un hecho de identificación política. Entonces, diferenciar la izquierda como un hecho de clasificación política en la investigación y la izquierda como un hecho de identidad política. Entiendo así las palabras también de la presidenta Cristina el día de ayer cuando hizo su reflexión. En general, ¿qué hemos de llamar a la izquierda? De manera simple, se llama izquierda a las personas, a las colectividades que luchan por o contra las injusticias sociales, que luchan contra las desigualdades, que luchan contra toda forma de dominación. Uno se ubica en el campo de la izquierda si lucha contra las injusticias, desigualdades y distintas formas de dominación en la fábrica, en la familia, en el gobierno, en la escuela, en la universidad, en el campo, en la vida cotidiana. Si tomo ese punto de partida de rechazar dominaciones, injusticias, estoy del lado de la izquierda. Pero no solamente se llama izquierda a quienes luchan, sino a quienes también proponen algo. Al luchar proponen algo. Y proponen la vieja trilogía que viene desde hace más de 220 años de la Revolución Francesa. Luchan por un tipo de libertad social en la que la vida política, la toma de decisiones, las relaciones personales se las pueda llevar adelante sin ningún tipo de coacción. Luchan por construir igualdad de derechos y de oportunidades para todas las personas sin que intervenga el color de piel, el lugar de origen, la vestimenta, el idioma o la identidad de género. Y fundamentalmente luchan por una sociedad con solidaridad y comunidad en las relaciones económicas. Libertad, igualdad, solidaridad es libertad en la toma de decisiones, tomar decisiones sin coacción, igualdad para que todas las personas, a pesar de sus diferencias en idiomas, pieles, género, apellidos, tengan las mismas oportunidades, y es una nueva economía, una nueva forma de satisfacer necesidades materiales fundadas en la solidaridad, fundadas en la comunidad y en la mancomunidad.
En los últimos 10, 15 años en América Latina ha vivido toda una oleada de gobiernos de izquierda. Y hoy parece ser que esta primera oleada ha culminado. Y hay que ser fríos. Y hay que estudiar las condiciones de posibilidad de la primera oleada de los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, las virtudes, los errores, los límites, porque hay que prepararnos para la segunda oleada de los gobiernos progresistas y de izquierdas en el continente. Yo quiero resumir en 8 logros, 6 dificultades, 6 tareas, una esperanza. 8 logros de los gobiernos de izquierda de las que tenemos que sentirnos orgullosos con la historia, con el vecino, con nuestros familiares y con la vida. La redistribución de la riqueza. En América Latina, en los últimos, no los últimos, entre los años 2001, 2002 hasta el año 2015, 72 millones de personas salieron de la pobreza. En tiempos neoliberales, 22 millones de personas entraron a la pobreza. Uno dirá, oye Álvaro, eso no es gran cosa. Si tienes la comida, las 3 comidas satisfechas, si tienes movilidad, no es problema. Pero la gente que no tenía para comer en la noche y no tenía para pagar el taxi para ir al trabajo, o el minibús o el bus para ir al trabajo, salir de la extrema pobreza, es un cambio radical de su vida. Y eso sucedió con 72 millones de personas. En América Latina, 94 millones de personas pasaron a la clase media. En América Latina, a diferencia de tiempos neoliberales, donde las desigualdades se incrementaron, según el coeficiente de Gini, en 1% anual en los años 90 hasta el año 2000, desde el año 2001 hasta el 2015, el coeficiente de Gini de las desigualdades disminuyó 1.1 anualmente. El 10% más rico de los latinoamericanos tuvo un incremento anual de su riqueza de 1.5 en promedio, en tanto que el 10% más pobre de los latinoamericanos tuvo un incremento del 10% de su riqueza anual durante esa década virtuosa. Cuando le preguntan, ¿qué significa ser de izquierda? Haber sacado a 72 millones de habitantes de América Latina de la pobreza. ¿Qué ha significado ser progresista, ser populista, ser izquierdista, ser socialista en América Latina? El fortalecimiento de los sindicatos y de los múltiples movimientos sociales. Nuevas formas de participación como el referéndum, como la democracia comunitaria, como las intersectoriales, como las movilizaciones sociales con efectos estatal que cambiaban o elaboraban decretos, que cambiaban o elaboraban leyes. La democratización creciente de las relaciones personales y un impulso a la gestión del cuerpo en la que cada mujer es y tiene que ser soberana sobre las decisiones de su cuerpo. Los gobiernos progresistas han aprendido del movimiento de mujeres. Posiblemente muchos gobiernos llegaron a la gestión de gobierno sin entender o con distancia, pues sobre la marcha tuvieron la flexibilidad y la sabiduría de abollar sus creencias iniciales, heredadas de miradas conservadoras, para tener una actitud de acompañamiento, no de dirección, porque la mujer no necesita ser dirigida, de acompañamiento a las luchas de las mujeres por sus reivindicaciones. La izquierda ha significado en estos 12 años nuevas formas de gobernabilidad. Hay gobernabilidad en los países, hay estabilidad en los países, no solamente con coaliciones políticas partidarias. Lo que hemos mostrado al mundo es que
La gobernabilidad real, plebeya, que se construye es mayoría parlamentaria, mayoría callejera. Se gobierna desde las calles, se gobierna desde el Parlamento, y la unidad de ambas da gobernabilidad a los gobiernos progresistas. En cuarto lugar, los gobiernos progresistas tuvieron la virtud, las fuerzas progresistas, de manera alargada en 10, 20 años previos, o de manera concentrada en meses o años previos a los grandes estallidos catárquicos de la sociedad en América Latina, haber construido victorias culturales previas. Gramsci tenía razón: cualquier victoria popular, política o militar requiere previamente victorias culturales desarrollados en los distintos ámbitos de la vida, en la universidad, en los medios de comunicación, en el barrio, en la actividad cotidiana, en la familia, etc. En quinto lugar, el progresismo latinoamericano ha resuelto sobre la marcha un debate que se va dando en el ámbito de la reconstitución de las izquierdas europeas socialistas o socialdemócratas radicales. El tema de la relación entre progresismo y libertad. Por lo general, los que venimos de las izquierdas de los años 60 y 70 traíamos una distancia frente al concepto de libertad que lo asociábamos a el libre mercado o el egoísmo del interés personal. Sobre los hechos y sin mucha reflexión, el progresismo latinoamericano ha abordado este tema de una manera muy creativa. El respeto de las libertades republicanas: libertad de opinión, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de formar sin coacción voluntad política nacional, es decir, hemos sabido llegar al poder, transformar el poder mediante las elecciones, y habremos de regresar nuevamente al poder una y otra vez mediante las elecciones. Frente a una lógica del determinismo histórico en el que había un solo sujeto promotor del cambio y el resto de la sociedad era meramente acompañante sospechoso de la vanguardia, el progresismo latinoamericano ha tenido la virtud de promover, de inventar un conjunto de articulaciones sociales contingentes, plurisectoriales, multiidentitarias y pluricivilizatorias. Obreros, indígenas, barrios, jóvenes, mujeres, profesionales, campesinos, en una articulación plebeya en la que no hay un sujeto mandado a dirigir y a conducir al resto, donde el que conduce es fruto de contingencias, de habilidades estratégicas, de convocatorias, de construcciones discursivas, de narrativas movilizadoras, pero en todo caso no hay un sujeto de vanguardia, un único sujeto articulador. Las transformaciones y los bloques históricos son construcciones plurales, contingentes y flexibles. En quinto lugar, y esto ha sido lo más dificultoso, pero se ha logrado en parte, es que una de las virtudes de los gobiernos progresistas latinoamericanos es haber formado o haber impulsado formas alternativas de gestión económica post-neoliberales. No diría post-capitalistas. Ninguna revolución comienza planteándose el comunismo. La revolución rusa surgió planteándose pan y acabó tomándose las fábricas, pero comenzó planteándose la pelea por el pan, por la libertad. Acabó pero luego metiéndose a las fábricas y construyendo soviets. En América Latina hemos tenido la capacidad de ampliar los bienes comunes, tanto estatales como los sociales. Hemos tenido la capacidad de crear, de articular de manera selectiva formas selectivas y puntuales de globalización, formas selectivas de protección y de mercado interno,
que es un poco lo que ahora Europa en su lado progresista está intentando experimentar. Nuevas formas de soberanía económica, financiera, control de los bancos, bancaria, un banco central que controlaba su moneda, militar, no bases norteamericanas en el continente, y política, no embajadas extranjeras que definen el destino de los países. En sexto lugar, como nunca antes, los progresismos tuvieron la virtud de impulsar políticas de integración y de soberanía continental, una internacional progresista que permitió que América Latina pudiera preocuparse de sus problemas, definir sus problemas, ayudarse en sus problemas, sin esperar que el gobierno norteamericano, ni el FMI, ni el Banco Mundial, ni la Unión Europea nos tenga que decir lo que tengamos que hacer. Hay varios otros elementos de los aportes del progresismo latinoamericano al mundo. Me voy a detener en estos 8. Luego capaz en el debate en el diálogo salen otros temas. Ahora quiero detenerme en los límites que hemos tenido. Porque de los límites que tenemos y la conciencia de los límites que tenemos, comenzamos a superar esos límites en el sentido hegeliano. Primer límite que hemos tenido y que tiene que ser la lección para el futuro, para la nueva oleada: la sostenibilidad del crecimiento y de la satisfacción económica. Se puede llegar al gobierno en un momento de crisis, de apertura y de disponibilidad social, de frustración colectiva frente a políticas conservadoras, con una propuesta, con una narrativa coherente del porvenir. Se puede. Pero mantenerse en el gobierno no es suficiente la voluntad política. No olviden lo que decía Lenin: la política es economía concentrada. Y la clave en la sostenibilidad de un gobierno progresista radica en una buena gestión duradera de la economía, crecimiento económico, redistribución de la riqueza, sostenibilidad del crecimiento y de la redistribución de la riqueza. A la izquierda, a diferencia de las derechas o de los conservadores, un error en economía nos cobran hasta la vida. A la derecha, un error en economía se lo tolera. Es parte del sentido común conservador que vuelve tolerante ante fuerzas conservadoras. La izquierda no tiene derecho a equivocarse. Es complicado, pero ni modo, de eso aprendemos para mirar hacia el futuro. Un segundo elemento es la debilidad de las transformaciones del sentido común. Llamamos sentido común al conjunto de criterios morales, procedimientos lógicos, actitudes instrumentales que hacemos sin reflexionar sobre ellas. Desde la forma de sentarse, de comer, el lenguaje, la arquitectura del lenguaje que nos permite comunicar y crear sentido compartidos con otros compañeros del barrio, con la familia, con los compañeros del trabajo. Es el conjunto de indignaciones y tolerancias morales que practicamos a diario. Es el conjunto de algoritmos de la vida cotidiana que automáticamente los disparamos, los ejecutamos sin estar pensando en que lo estamos haciendo. Como agarrar este micrófono. Puedo estar hilando mis ideas sobre la izquierda sin necesidad de preocuparme de cómo se agarra un micrófono y de cómo tengo que mirar al público. Pues eso es el sentido común. Esos saberes, esa forma de ubicarse en el mundo, esa forma de actuar automática en el mundo, esta forma de valorar instantáneamente y espontáneamente el mundo, que no es natural, que es fruto del sedimento de lo que Marx llamaba la educación, el hábito y la tradición desde que tenemos un día de vida hasta que somos adultos. A eso llamamos el sentido común.
Pues el sentido común había sido lo más importante en la política. En el fondo, la política es una lucha por la conducción del sentido común.